Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes un sábado más. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y continuando con el ejercicio que estamos desarrollando. Si no mal recuerdo, nos hace falta únicamente la última partida, ¿verdad? Que es la de la regularización del IVA. Lo déjenme compartirles la pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Sí se ve, Jake. Ok, perfecto. Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda relacionada con las partidas anteriores? ¿Con los procedimientos? ¿Con la de sueldos, que fue la última que realizamos? ¿Alguna duda? ¿O estamos claros? Si no hay dudas, vamos a continuar y vamos a realizar esta última partida que el enunciado nos habla que debemos de realizarla, regularizar las cuentas de IVA. Tenemos que hacer la regularización de las cuentas de IVA. Cuando nosotros hablamos de regularizar las cuentas de IVA, significa que vamos a tomar las cuentas de IVA por cobrar y las cuentas de IVA por pagar, las vamos a compensar o las vamos a comparar y dependiendo de cuál de ellas sea mayor, vamos a tener dos nuevos conceptos. Uno que se llama crédito fiscal y el otro que se llama débito fiscal. Cuando yo tengo un crédito fiscal es porque mi IVA por cobrar es mayor a mi IVA por pagar. Por lo tanto, el crédito fiscal se vuelve un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal me ayuda a disminuir o a reducir el valor de IVA por pagar, el cual yo tengo la obligación de presentar ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, de forma contraria, si nuestro IVA por pagar es mayor a nuestro IVA por cobrar, entonces surge el concepto del débito fiscal. El débito fiscal sí genera una obligación, por lo tanto, sí debemos de pagar el impuesto al valor agregado, pero como se compensa con el IVA por cobrar, la cantidad a pagar se va a ver disminuida en un valor significativo. Entonces, ya ahorita con la práctica vamos a comprender de mejor manera cómo poder trabajar el tema del IVA. Primero vamos a hacer estos cuadritos que son los que nos van a ayudar, que son unas T gráficas, que las T gráficas nos sirven para poder determinar los saldos de las cuentas. Es una herramienta bastante útil para saber cuál es el valor final de cada cuenta contable. Y aquí vamos a hacer dos cuadros, uno para el IVA por cobrar y el otro para el IVA por pagar. La partida no la vamos a estructurar todavía, esa la vamos a estructurar al final, porque primero debemos de determinar si vamos a tener un crédito fiscal o si vamos a tener un débito fiscal. Esto porque el crédito fiscal se carga y el débito fiscal se abona. Entonces solo podemos tener una de las dos cuentas, ya que el IVA por cobrar y el IVA por pagar van a desaparecer de nuestra contabilidad. A eso le vamos a llamar una compensación de las cuentas de IVA y únicamente o nos vamos a quedar con un crédito o nos vamos a quedar con un débito que genera una obligación. Entonces, vamos a hacer este cuadro para el IVA por cobrar, en donde vamos a ir a revisar cada una de las partidas en donde utilizamos la cuenta de IVA por cobrar y la vamos a trasladar a este cuadro donde la hayamos registrado. Si registramos la cuenta de IVA por cobrar en el debe, la trasladamos en el debe. Si la registramos en el haber, la trasladamos en el haber y luego vamos a determinar su saldo. Y el otro cuadro vamos a utilizar para IVA por pagar. Entonces acá también vamos a colocar la columna del debe y del haber para irnos guiando en qué columna vamos a trasladar los valores. Y de esta manera nos quedaría nuestro cuadrito.
Ahora vamos a ir partida por partida revisando si tenemos cuentas de IVA que hayamos utilizado en nuestras partidas contables derivado de las transacciones comerciales que realizamos. Entonces nos vamos a trasladar a la partida número 1 y vamos a buscar si tenemos cuentas de IVA por cobrar e IVA por pagar. Les pregunto, ¿en la partida 1 tenemos alguna de las cuentas de IVA registradas? En la 3 dice iba por cobrar. Ok, la vamos a perdón. marcar acá con un color. Muchísimas gracias. La vamos a marcar acá con el color verde. IVA por cobrar. Únicamente tenemos la cuenta de IVA por cobrar. El IVA retenido, este no lo vamos a tomar en cuenta acá porque esa es parte de otra obligación derivado de una factura especial. Acá únicamente derivado de las transacciones comerciales normales, ¿verdad? Como lo es una compra o una venta de mercadería o alguna otra transacción que genere IVA, pero no retenido. Entonces, como bien lo mencionaba acá la compañera, tenemos una cuenta de IVA por cobrar en la partida 1 que está registrada del lado del debe, por lo tanto la cuenta contable se está cargando. Entonces, vamos a ir a nuestro cuadro, ¿sí? Y vamos a decir, ¿en qué partida encontramos esta primer cuenta de IVA por cobrar? ¿En qué número de partida lo encontramos? En la partida 1. Lo encontramos en la partida 1. ¿Y de qué lado estaba registrado el valor del IVA por cobrar? ¿En el debe o en el haber? En el debe. En el debe, correcto. Entonces, cuando nosotros vamos a trasladar una cuenta de IVA que está registrada en el debe, vamos a identificar de dónde estamos trayendo ese valor. Del lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo colocamos que el valor viene de la partida número 1, ¿sí? Y eso significa que vamos a registrar o trasladar ese valor en el mismo lado que se registró originalmente, que es en el lado del debe. Y así es como aparece en la partida 1. Entonces voy a ir a traer ese valor que es de 3.853,59. Entonces esto significa que en la partida 1 tenemos una cuenta de IVA por cobrar registrada que está del lado del debe o que está cargando, ¿sí? Y acá ya tenemos registrado nuestro primer valor, ¿sí? ¿Estamos claros acá cuál fue el criterio para poder trasladar los valores o este valor en específico? Ok. Entonces, vamos de nuevo en la partida 1. Ya no hay otra cuenta de IVA que trasladar. Y nos pasamos a la partida 2. En la partida 2 tenemos alguna cuenta de IVA por cobrar o de IVA por pagar que debamos de trasladar. Acá tenemos la cuenta de IVA por pagar. La cuenta de IVA por pagar la tenemos en la partida 2 y la tenemos registrada del lado del haber. Entonces la vamos a marcar acá con un color que significa que la vamos a trasladar. Estas las vamos a marcar con este color naranja. Y vamos a ir a nuestra tabla, solo que ahora del IVA por pagar. ¿De qué lado estaba registrado en la partida 2 el IVA por pagar? ¿En el debe o en el haber? En el haber. El haber. Gracias. Por lo tanto, voy a identificar del lado derecho de dónde estoy extrayendo ese valor o de dónde lo estoy trasladando. Entonces sería de la partida 2 y del lado del haber voy a traer el valor registrado en esa cuenta, que es de 984 quetzales exactos. Entonces, ¿qué significa? Que en la partida 2 tenemos una cuenta de IVA por cobrar, la cual está abonando o está registrada del lado del haber, ¿sí? Y así nos vamos sucesivamente con cada una de las partidas, revisando si tenemos una cuenta de IVA por cobrar o de IVA por pagar y la trasladamos en el mismo lado en donde fue registrada originalmente, ¿sí? Independientemente de que sea cuenta por cobrar o cuenta por pagar. Media vez esté registrada del lado del debe, la trasladamos en el debe. Si está registrada del lado del haber, la trasladamos del lado del haber. Continuemos. En la partida 2, ¿hay alguna otra cuenta de IVA que podamos utilizar?
Acá en la partida 2 ya no tenemos otra cuenta de IVA, únicamente teníamos la cuenta de IVA por pagar. Ahora nos trasladamos a la partida 3. En la partida 3 tenemos alguna cuenta de IVA que debamos de trasladar. Sí tenemos IVA por cobrar. Tenemos IVA por cobrar. Entonces voy a marcar acá para identificar que lo estoy trasladando. Esto a mí me sirve para saber que ya lo trasladé y así no duplicar la información, ¿sí? Entonces lo pueden hacer con un, con un asterisco o con un numeral o con cualquier otro símbolo o de la manera en como yo lo estoy realizando, que es marcándolo con un color para que vayan identificando que ese valor ya lo están tomando en cuenta. Entonces, en la partida 3 tenemos una cuenta de IVA por cobrar, la que está registrada del lado del debe. Entonces, si está registrada del lado del debe, me voy a mi tablita, a mi T gráfica e identifico que en la partida 3, ¿verdad? Voy a traer un valor de IVA por cobrar, que es de 624 quetzales. Entonces, ¿cómo se lee esto? Que en la partida 3 hay una cuenta de IVA por cobrar, la cual tiene registrado un valor del lado del debe de 624 quetzales. Regreso a las partidas. En la partida 3 ya no tengo otra cuenta de IVA que yo pueda trasladar, entonces me traslado a la partida número 4. En la partida número 4 tenemos alguna cuenta de IVA que debamos de trasladar, IVA por cobrar o IVA por pagar. Acá tenemos la cuenta de IVA por pagar. Entonces voy a marcar la cuenta de IVA por pagar para identificar que ese valor o esa cuenta que fue registrada en esta partida la voy a trasladar a mi T gráfica. Entonces, voy a mi T gráfica, ¿de qué lado está registrado el IVA por pagar? Está registrado del lado del debe, por lo tanto, voy a mi T gráfica, identifico que en la partida número 4 voy a traer un valor que hay registrado de IVA por pagar, que es de 540. Entonces, ¿qué significa? Que en la partida número 4 hay una cuenta registrada de IVA por pagar, la cual tiene un valor registrado del lado del haber de 540 quetzales. Vuelvo a mi partida número 4, vuelvo a revisar, ya no tengo otra cuenta de IVA que pueda trasladar, entonces me paso a la partida 5 para poder revisarla. En la partida 5 sí tengo una cuenta de IVA, que es la cuenta de IVA por cobrar. La voy a marcar acá con el color que le corresponde para poder identificar que voy a trasladar ese valor a mi T gráfica. Y es de la partida 5, tengo una cuenta de IVA por cobrar registrada del lado del debe. Entonces me voy a mi T gráfica de IVA por cobrar, identifico desde qué partida estoy extrayendo este valor, es de la partida número 5 y voy a trasladar ese valor que identifico. Entonces IVA por cobrar de 1020 quetzales. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la partida 5 hay una cuenta registrada de IVA por cobrar y tiene un valor de 1020, el cual está registrado del lado del debe o está cargando. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Vamos comprendiendo el procedimiento de traslado de los valores? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok, gracias, Leslie. Bien, entonces vuelvo a la partida 5, ¿sí? Siempre, por favor, verifiquemos que que no se nos haya pasado ninguna cuenta, porque si no después, cuando ya se presente el formulario del impuesto, se va a tener que rectificar si no dejamos pasar alguna de las cuentas. Entonces, siempre es importante que volvamos a verificar que hayamos trasladado todas las cuentas que corresponden. Entonces, en la partida 5 ya no tengo otra cuenta de IVA más que el que ya trasladé. Entonces me paso a la partida 6. En la partida 6 tengo alguna cuenta de IVA. Les pregunto, ¿tengo alguna cuenta de IVA que deba de trasladar? Sí, licenciado, iba por pagar.
Ok, perfecto. Pero esta cuenta tiene una particularidad, ¿verdad? Por lo general, la cuenta de IVA por pagar es un pasivo, ¿sí? Es un pasivo corriente y su naturaleza nace del lado del haber o su clasificación es del lado del haber. Acá, por motivos de que existió una devolución de mercadería, ¿sí? Que nosotros vendimos, nos están devolviendo mercadería. Y como la transacción se llevó a cabo en el mismo mes en que se originó el impuesto original, nos están también devolviendo el valor del IVA por pagar, el cual nosotros abonamos a la deuda del cliente, ¿sí? Pero el cliente originalmente está devolviendo ese valor. Eso es lo que estamos indicando acá al haber registrado el IVA por pagar de esta manera. Entonces, voy a marcar mi cuenta de IVA por pagar. Y como les había dicho anteriormente, no importa que esta cuenta sea de naturaleza del pasivo o que esté clasificada o que se clasifique del lado del haber. Si yo lo registré en el debe, ¿sí? Acá no importa la naturaleza, si yo lo registré en el debe, entonces de esa misma manera lo tengo que trasladar a mi T gráfica. Entonces voy a mi T gráfica del lado izquierdo e identifico la partida de donde estoy trayendo ese valor, que es de la partida 6. Entonces voy a trasladar ese valor, que es de 67.20 quetzales. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la partida número 6 tengo una cuenta de IVA por pagar, pero en esta partida la tengo registrada del lado del debe o está siendo cargada la cuenta. ¿Sí? Eso significa que estamos disminuyendo el valor del IVA por pagar que se ha venido acumulando. ¿Sí? ¿Se recuerdan del cuadrito de este cuadro? Entonces, siempre tengamos presente esto, que cuando un pasivo, en especial hablando del IVA por pagar, lo cargamos o lo colocamos del lado del debe, lo estamos disminuyendo, ¿sí? Y la cuenta de IVA por pagar es un pasivo corriente. Entonces, por lo tanto, al haberlo registrado del lado del debe, vamos a disminuir lo que se ha venido acumulando. Ya lo vamos a ver cuando realicemos el cálculo final para determinar el saldo final de la cuenta del IVA por pagar. Entonces, regreso a la partida número 6, verifico que ya no me haga falta ninguna cuenta de IVA que trasladar. Entonces, verifico que ya no me hace falta ninguna y me paso a la siguiente partida. En la partida 7 tenemos alguna cuenta de IVA que tengamos que trasladar. No, Lick, no hay IVA. No, perfecto. Entonces, acá en esta partida no tenemos ninguna clase de IVA, ni IVA por cobrar, ni IVA por pagar. Por lo tanto, me puedo trasladar a la siguiente partida para poder seguir buscando las cuentas correspondientes. Entonces, en la partida 8 les pregunto, ¿hay una cuenta de IVA que debamos de trasladar? IVA por cobrar. Tenemos, gracias Héctor, tenemos IVA por cobrar. Entonces voy a marcar acá la cuenta identificando que va a ser trasladada a mi T gráfica. Y acá también tenemos la situación de que el IVA por cobrar está abonando. Entonces, esto se debió a que nosotros devolvimos una mercadería. Por lo tanto, al devolver la mercadería, también devolvimos el valor del IVA derivado de que la transacción se dio en el mismo mes de la transacción original. Si no se hubiera dado en el mismo mes, acá no se devuelve el IVA, sino que únicamente se devuelve el valor neto de la mercadería que se está devolviendo. Entonces, en la partida 8 sí tengo una cuenta de IVA por cobrar, solo que acá está abonando. Entonces voy a mi tabla del IVA por cobrar e identifico que en la partida 8 voy a trasladar un valor de IVA por cobrar, el cual está registrado del lado del haber. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la partida 8 tenemos una cuenta de IVA por cobrar, la cual está abonando en esa partida. ¿Sí?
me vuelvo a trasladar a la partida 8, verifico que no haya ninguna otra cuenta de IVA que debamos de trasladar y al haber verificado me puedo trasladar a la siguiente partida. En la partida 9 les pregunto, ¿hay alguna cuenta de IVA que debamos de trasladar? No le no hay ninguna. Correcto. Acá no tenemos IVA, por lo tanto, al haber verificado que no existe alguna cuenta de IVA que debamos de trasladar, nos pasamos a la siguiente partida para verificar si hay alguna cuenta de IVA. Acá les pregunto, ¿hay alguna cuenta de IVA que acá debamos de trasladar? Sí, Lick, iba por cobrar. Gracias, Darkis. Entonces acá tenemos IVA por cobrar. Lo marco para identificar que voy a trasladar ese valor y voy a mi cuadro, que en la partida 10 es donde está el valor que voy a trasladarlo. Entonces, voy a traer el valor que es de 294 quetzales. ¿Y qué significa esto? Que en la partida 10, ¿sí? Tengo una cuenta registrada de IVA por cobrar, la cual está registrada del lado del debe o está cargando. ¿Sí? Regreso a la partida 10, verifico que no haya alguna otra cuenta de IVA que deba de trasladar y una vez que ya verifiqué que no hay otra cuenta, me traslado a la siguiente partida. En la partida 11 tenemos alguna cuenta de IVA que debamos de trasladar. No, acá en la partida 11 no tenemos ninguna cuenta de IVA que debamos de trasladar. Y esa sería nuestra última partida para verificar que exista alguna cuenta de IVA que deba ser trasladada. ¿Sí? Si acá hubieran más partidas, pues tendríamos que seguir verificando hasta poder trasladar cada uno de los valores. Otra técnica es de que la mayoría utiliza el libro de compras y ventas y ahí se le agregan las columnas para determinación del valor sin el IVA y del valor del IVA correspondiente. Entonces en el libro de compras se identifica que ahí se va a calcular todo el tema del IVA por cobrar y en el libro de ventas se determina el IVA por pagar, pero también se puede determinar de esta manera. Entonces, ya acá tenemos todas nuestras cuentas de IVA por cobrar e IVA por pagar ya trasladadas. ¿Y alguna duda con los traslados de las cuentas? ¿Estamos claros acá con el traslado? Sí, le ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué corresponde ahora para poder determinar el saldo? Corresponde hacer la sumatoria del debe y la sumatoria del haber de ambos cuadros. Entonces, en el IVA por cobrar, del lado del debe me da una sumatoria de 5.791.59. ¿Sí? Si no hubiera habido ninguna devolución sobre compras, este sería el valor final de la cuenta de IVA por cobrar. Pero como sí existió una devolución sobre compras y como fue la transacción el mismo mes, se pudo devolver también el IVA por cobrar. Por lo tanto, ese valor debe de disminuir. Entonces, ¿cómo determinamos el saldo acá? Nos vamos a ubicar acá del lado del haber, en la columna de abajo donde está el total del haber y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a tomar el debe y le vamos a restar el total del haber. Entonces, ¿qué significa esto? Que a todo lo que habíamos registrado en la cuenta de cargo, ¿sí? O todo lo que le habíamos cargado o sumado a la cuenta de IVA por cobrar o todo lo que le habíamos acumulado, se ve disminuido por una devolución sobre compras que existió en la partida número 8, que asciende a 61,20. Entonces, por lo tanto, a ese valor acumulado
de IVA por cobrar, se le resta el valor de IVA que se devolvió y eso nos va a dar el saldo final de la cuenta de IVA por cobrar, que asciende a 5.730.39. Y si hacemos la sumatoria total, ambas columnas nos cuadran con el valor registrado o cargado en la cuenta de IVA por cobrar, con los 5.791.59 ambas columnas. Si no lo queremos hacer de esta manera, existe otro procedimiento. Entonces, primero necesitamos el total del debe y el total del haber, ¿verdad? Si no lo queremos hacer en forma de T gráfica, únicamente identificamos los valores de las partidas del debe y del haber. Tomamos el total del debe y tomamos el total del haber y simplemente de esta manera determinamos el saldo en forma de informe. ¿Sí? Arriba lo hicimos en forma de T gráfica y acá lo estamos realizando en forma de informe. Entonces acá vamos totalizando, ¿sí? No hacemos este procedimiento, únicamente totalizamos el debe y totalizamos el haber y el cálculo lo realizamos en forma de informe. Entonces, acá en el IVA por cobrar, el haber siempre resta. Acá no se puede dar el caso de que el IVA por cobrar en la columna del haber sea mayor. Si en algún caso el IVA por cobrar les da una cantidad mayor en la columna del haber, hay que verificar cada una de las partidas y de los registros que se realizaron, porque muy posiblemente ese aumento en la columna del haber se haya debido a una mala clasificación de la cuenta, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la cuenta de IVA por cobrar, por su naturaleza, ¿sí? Porque muy pocas veces ocurren que se devuelve el IVA o que haya alguna transacción que haga que el IVA disminuya. Son contadas las ocasiones. Entonces, por lo general o lo normal es que el debe del IVA por cobrar siempre sea mayor. Por lo tanto, cuando tenemos en la columna del debe el valor mayor, a esto le vamos a llamar saldo deudor. El saldo deudor por lo general lo tienen todas las cuentas que son de activo o que son de resultados, específicamente las cuentas de gasto o las cuentas de pérdida. ¿Por qué? Porque su naturaleza es que su clasificación sea del lado del debe. Entonces, cuando la naturaleza de la cuenta dice que se clasifica del lado del debe, entonces la técnica contable nos indica que por ende su saldo siempre va a ser un saldo deudor. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, acá determinamos que es saldo deudor porque la columna del debe o la sumatoria de la columna del debe es mayor a la del haber. Pero lo podemos determinar simplemente con verificar la clasificación de la cuenta. Si ustedes van a su clasificación de cuentas y buscan la cuenta de IVA por cobrar, les va a aparecer que la cuenta se clasifica del lado del debe y la cuenta es un activo corriente. Entonces, ¿qué nos dice la técnica contable? Que las cuentas de activo, independientemente si es corriente o no corriente, las cuentas de gasto o pérdida que van en el estado de resultados, por su naturaleza que se clasifican del lado del debe, su saldo siempre va a ser un saldo deudor, ¿sí? El saldo deudor significa que son todas aquellas cuentas que se van clasificadas en la columna del debe. Eso es lo que significa. Más que todo es un nombre para poder identificar en dónde vamos a clasificar ese saldo cuando hagamos el balance de saldos, ¿sí? Entonces, por favor, esto que no se nos olvide. Bien, ahora
ayúdenme ustedes a determinar el valor del saldo de la cuenta del IVA por pagar. Les voy a dar 3 minutos para que ustedes lo determinen y me indiquen los valores que corresponden o cuál es el saldo final, ¿sí? Cuando ustedes tengan el saldo final, ya sea que lo coloquen en el chat o que abran su micrófono y me indiquen el saldo de la cuenta de IVA por cobrar es 100 quetzales, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen 3 minutos. Por favor, determinen el saldo de la cuenta de IVA por pagar. De todas maneras, yo se los voy a resolver, pero solo vamos a tener estos 3 minutos para que ustedes puedan practicarlo y si les surge alguna duda, lo resolvemos acá. Entonces, por favor, 3 minutos. Si tienen el resultado antes de esos 3 minutos, lo pueden indicar a través del chat o pueden activar sus micrófonos. En eso solo voy a traer un poquito de agua. Discúlpenme un segundito. Bueno, ¿lograron determinar el saldo? ¿O cómo van? ¿Alguno ya logró determinar el saldo de la cuenta de IVA por pagar? Lica, a mí me quedó 1591,20. Vamos a apuntar acá. 1591. Pero no sé si está bien. 20. Ok, ahorita vamos a verificar. ¿Alguien más que lo haya elaborado? ¿No? ¿Alguno más que haya determinado el saldo de la cuenta de IVA por pagar? Ok, bueno. Entonces, para determinar el IVA por pagar, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo muy importante. La naturaleza de la cuenta de IVA por pagar es contraria a la naturaleza de la cuenta del IVA por cobrar. Por lo tanto, acá yo no me voy a ubicar del lado del haber para poder determinar el saldo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es totalmente contraria a la de la cuenta de IVA por cobrar. Entonces me coloco yo del lado del debe para poder determinar el saldo de IVA por pagar. Entonces digo,
los 1524 menos los 67,20 y me da un saldo de 1456,80 centavos. Hago la sumatoria. Y nuestro saldo de IVA por pagar es de 1456,80. ¿Cómo lo había hecho usted, Gabriela? Nick, yo le había sumado los 60, a los 1524 le sumé los 67,20. Ok, Pero pues por lo que veo es al revés. O sea, tengo que ese 1594 le tengo que restar el 67,20. correcto. Recordemos que la naturaleza de la cuenta es que se clasifica del lado del haber por ser un pasivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un registro del lado del debe, según nuestra tabla, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo la cuenta. ¿Sí? Miren, las cuentas de pasivo, si hay algún registro del lado del debe, la estamos disminuyendo. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que se resta de esa manera. Ahora, si lo queremos hacer en forma de informe, tomamos el total del debe y el haber. El total del debe es de 67,20 y el total del haber es de 1524. Entonces, para determinar el saldo, siempre tomamos primero la cantidad mayor. Tomamos los 1524 y le restamos los 67,20. Y me da el saldo de los 1456,80 centavos. ¿Sí? Acá el valor mayor obviamente es el de la columna del haber. Por lo tanto, cuando la columna del haber es mayor, entonces vamos a tener un saldo acreedor. ¿Sí? Y la técnica contable me dice que todas las cuentas de pasivo, de ganancia y de patrimonio van a tener o deben de tener saldo acreedor. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Acá en la último ya no se le sumarían los 67,20 para que nos dé 1524. ¿Acá? Exacto, no, en la última que usted hizo como un informe. Ah, esta. Ajá, acá ya no sumamos los dos para que nos dé la misma cantidad de arriba. No, acá ya no. Porque por eso únicamente nosotros acá necesitamos saber el saldo. ¿Sí? Porque en realidad sí, este procedimiento es solo porque la T gráfica lo indica. ¿Verdad? Cuando usamos esta herramienta hay que cuadrar sí o sí la T gráfica. Pero cuando lo hacemos en forma de informe o a manera de informe, acá lo único que nos sirve es el saldo que nosotros determinamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros acá, jóvenes? Con la determinación del saldo. Si no hay dudas, ahora vamos a realizar la determinación del crédito o del débito fiscal. Bien, entonces, ¿cómo determinamos el crédito o el débito fiscal? Primero necesitamos los
saldos que acabamos de determinar. El saldo de la cuenta de IVA por cobrar y el saldo de la cuenta de IVA por pagar. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos el IVA por cobrar. Con un saldo determinado de 5.730.39. ¿Sí? Y tenemos un IVA por pagar con un saldo de 1.456.80. A estos valores vamos a determinarle una variación o una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo determinamos? Siempre tomando primero el valor mayor y restándole el valor menor. Entonces vamos a tomar el IVA por cobrar, que es el valor mayor, menos el IVA por pagar. Y nos da una variación o una diferencia de 4.273.59 quetzales. Ahora bien, acá hay que analizar si surge el concepto del crédito o si surge el concepto del débito fiscal. ¿Se recuerdan cuál era el criterio para determinar si es crédito o débito? Lo mencioné al inicio de la clase. ¿Se recuerdan? ¿No? La verdad no, Liceo. Ok, no hay problema. Bien. Para determinar si es un débito fiscal, el IVA por pagar debe ser mayor al IVA por cobrar. El saldo del IVA por pagar debe ser mayor al IVA por cobrar. Para determinar un crédito fiscal, el IVA por cobrar o el saldo del IVA por cobrar debe ser mayor al IVA por pagar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, ¿qué determinamos acá? ¿Un crédito o un débito? Acá les anoté los criterios. Entonces, con base a este criterio, ¿qué determinamos? ¿Un crédito o un débito fiscal? ¿Cuál de los dos saldos es mayor? ¿El IVA por cobrar o el IVA por pagar? Es el IVA por cobrar, es más alto. El IVA por cobrar. Este es mayor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, según el criterio, ¿es un crédito Crédito o fiscal. es un débito? Es un crédito fiscal. Es un crédito. El IVA por cobrar es mayor. Entonces, por lo tanto, es un crédito fiscal. ¿Sí? Vamos a remarcar acá. Entonces, acá tenemos un crédito fiscal. Ok. ¿Qué significa un crédito fiscal? Acá yo en el criterio se los coloqué en verde porque el crédito fiscal es un beneficio para la empresa. ¿Sí? ¿Qué significa que hayamos determinado un crédito fiscal? Como ustedes bien me indicaron, el IVA por cobrar es mayor al IVA por pagar. ¿Sí? Entonces, al hacer esta variación, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy indicando, si lo analizo es, ok, el IVA por cobrar que yo tengo, que es de 5.000 quetzales, redondeando,
puede absorber los 1.400 que son de IVA por pagar, ¿sí? Entonces, mi obligación de pagar es menor al beneficio fiscal que yo tengo. ¿Me explico? Por lo tanto, al hacer esta operación, si se dan cuenta acá, redujo el valor de mi IVA por cobrar, ¿sí? Y se convirtió en un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque todavía esos 4.000 quetzales significan que yo todavía tengo un beneficio de 4.000 quetzales. Ya no de 5.000, ahora de 4.000. Por lo tanto, cuando nos queda un crédito fiscal, no pagamos IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el IVA por cobrar absorbió todo el valor registrado o acumulado del IVA por pagar, ¿sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, Lick. Gracias. Ok, ahora, ¿qué pasa si es el caso contrario? ¿Sí? Que el IVA por pagar sea mayor al IVA por cobrar. Entonces, acá sería un crédito o un débito fiscal. Sería un débito. Correcto. Sería un débito fiscal. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un débito fiscal significa que mi obligación de pago es mayor al beneficio fiscal que yo pude obtener. ¿Por qué? Porque se debe a que yo vendí más de lo que gasté o de lo que compré por concepto de mercaderías o por cualquier otro tipo de compra que me haya generado un IVA por cobrar, ¿sí? Entonces mis ventas fueron mucho más grandes que mi IVA por cobrar. Por lo tanto, sí, al hacer la compensación, todavía al ser un débito fiscal significa que yo debo de pagar IVA, debo de cumplir con esa obligación. Entonces, pero ya no voy a pagar los 5.000 quetzales. ¿Por qué? Porque tengo un IVA por cobrar que por lo menos me disminuye el valor de la obligación que yo tengo que presentar. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no voy a pagar 5.000, sino que ahora voy a pagar 4.273,59. ¿Me explico acá? Entonces, si yo tengo un crédito fiscal, significa que no pago IVA. Si yo tengo un débito fiscal, significa que mi IVA por cobrar no fue suficiente para no pagar IVA. Por lo tanto, debo de cumplir con la obligación de pago de este impuesto. ¿Dudas? ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Si aún les queda duda, no tengan pena, pueden preguntar. Con gusto voy a tratar la manera de tratar de explicárselos de otra forma para que lo podamos entender. ¿Por qué les digo que pregunten? Porque este tema es importante, porque esto se hace todos los meses. Cada vez al finalizar un mes contable, después de haber registrado todas nuestras partidas de diario, se debe de hacer la regularización del IVA. ¿Por qué? Porque si nosotros obtenemos un crédito fiscal, significa que la empresa se va a ahorrar un gasto, ¿sí? Que es el pago del impuesto al valor agregado. ¿Me explico? Entonces es importante que administrativamente vayamos controlando el tema del IVA para que podamos obtener beneficios fiscales que nos ayuden a rebajar o a disminuir o incluso hasta desaparecer el pago del IVA. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda?
¿Dudas? Este fue a manera de ejemplo porque el caso que estamos trabajando pues nos dio un crédito fiscal. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Estamos claros acá? Bien. Si no hay dudas, vamos a proceder ahora sí a hacer la estructuración de la partida correspondiente. Entonces, para regularizar el IVA, lo que yo tengo que hacer es invertir o revertir las cuentas principales de IVA. ¿A qué cuentas principales de IVA me refiero? A la cuenta de IVA por cobrar y a la cuenta de IVA por pagar. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes que ya manejan el cuadro de aumentos y disminuciones de las cuentas. Yo quiero desaparecer o quiero anular o quiero revertir la cuenta de IVA por cobrar, ¿sí? Según su naturaleza, yo la debo de registrar en el debe, ¿sí? Pero si yo quiero revertir esa operación o quiero disminuirla, ¿en qué lado la debo de registrar? ¿En el debe o en el haber? En el debe. En el debe. ¿Por qué en el debe, Paola? Porque disminuye. Ok, recordemos que la cuenta de IVA por cobrar es una cuenta de activo. Si nosotros la volvemos a colocar en el debe, la estaríamos aumentando aún más. Y lo que queremos es disminuirla, ¿sí? Entonces, si la queremos disminuir, entonces la registramos del lado del haber. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado, es que yo lo había entendido al revés y si les soy honesta, no me acordaba de la tablita. Ok, por favor, siempre tengan esta tablita a la mano, porque esta tablita es la base para muchas cosas en la contabilidad. Entonces, ahora, si yo quiero disminuir la cuenta de IVA por pagar, ¿de qué lado la debo de registrar? ¿En el debe o en el haber? Debe. En el debe, gracias, Héctor. Entonces, a eso se refiere la regularización. Nosotros vamos por decirlo de alguna manera, vamos a anular la cuenta de IVA por cobrar y la cuenta de IVA por pagar. Esas cuentas ya no van a aparecer en la partida de apertura del mes siguiente, sino que únicamente va a aparecer la cuenta de débito fiscal o la cuenta de crédito fiscal, dependiendo de qué resultado nos haya dado la regularización. Entonces, la partida nos queda de la siguiente manera. Vamos a cargar la cuenta de IVA por pagar, porque necesitamos disminuirla, ¿sí? Y como determinamos un crédito fiscal, ¿sí? Acá determinamos un crédito fiscal. El crédito fiscal, al ser un beneficio, va cargando. O sea que el crédito fiscal se clasifica en el activo y es un activo corriente. Por lo tanto, su naturaleza va clasificada en el lado del debe. Y cuando determinamos su saldo, también debe de tener un saldo deudor. Entonces acá vamos a cargar la cuenta de crédito fiscal. Y lo vamos a abonar al IVA por cobrar, ¿sí? Entonces, de esta manera nos quedaría el tema de la regularización del IVA. O al menos estructurada nuestra partida nos quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué valores le debemos de asignar a la cuenta de IVA por pagar? A la cuenta de IVA por pagar le vamos a asignar el saldo determinado o que determinamos a través de una T gráfica. Entonces el saldo o el valor que le vamos a asignar a la cuenta de IVA por pagar es de 1456.80. Recuerden, en la regularización del IVA se le colocan los saldos determinados a la cuenta de IVA por pagar y a la cuenta de IVA por cobrar.
Ahora, ¿qué valor le vamos a asignar al crédito fiscal? Pues el valor o la variación que determinamos, que identificamos que es el crédito fiscal, que es de 4.273.59. Y a la cuenta de IVA por cobrar le vamos a asignar el saldo que determinamos a través de la T gráfica, que es de 5.730.39. Y en nuestra partida nos debe de cuadrar con el valor de la cuenta que su saldo haya sido el mayor. En este caso, el saldo que fue mayor fue el del IVA por cobrar. Por lo tanto, nuestra partida nos debe de cuadrar con ese saldo, con los 5.730.39. Si mi IVA por pagar hubiera sido mayor, entonces nos debería de cuadrar con el valor del saldo del IVA por pagar. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con relación a la partida, con los cálculos? ¿Dudas? Lick, perdone, el dato de los 1.456 no es entonces de esta T, de esta primera que usted hizo de IVA por cobrar, sino es ya de la determinación final. Correcto, es del saldo de estos valores que determinamos acá. Ok, Lick, gracias. ¿Sí, Ervin? ¿Qué tal, licenciado? Perdone, en esta fase va a dejar algunas tareas para poner en práctica esto que estamos viendo ahorita. Sí. ¿Se recuerdan que en la fase 2 había quedado de tarea un libro diario? Ahora, ese libro diario se va a ampliar, ¿sí? Le vamos a dar continuidad porque todavía nos hacía falta ver algunas partidas, como la partida de sueldos y esta partida de la regularización del IVA, ¿sí? Entonces se va a dejar otro enunciado donde ya incluya estas partidas. Luego, esa sería una tarea. Luego vamos a tener la elaboración del libro mayor, ¿sí? Entonces, ese libro diario que ustedes van a realizar como primera tarea, lo van a mayorizar, ¿sí? Esto cuando hayamos terminado de ver el libro mayor. Luego del libro mayor, vamos a proceder a realizar el balance de saldos. Entonces, esa va a ser la tercera tarea. Hacer el balance de saldos del libro diario que ustedes mayorizaron. Luego procederíamos a hacer la elaboración de los estados financieros mensuales. Entonces, esa sería la cuarta tarea. Entonces, prácticamente tendríamos 4 tareas que a partir del lunes se van a empezar a cargar. El lunes va a haber el primer enunciado para que ustedes vuelvan a practicar las partidas. Ahora, incluyendo las partidas de sueldos y la regularización del IVA, ¿sí? Luego ustedes esas partidas las van a mayorizar. Luego van a realizar su balance de saldos. Y por último vamos a realizar la elaboración de los estados financieros mensuales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Qué es eso de mayorizar, Lick? ¿Cuál es qué paso es ese? Perdón, Ok. no Este sé es si... el paso que continúa. Este es el libro que vamos a desarrollar ahorita. Que vamos a ok. iniciar a desarrollar ahora. ¿Sí? Solo quiero que les quede claro el tema de las partidas. Porque, por ejemplo, en la evaluación, ese fue uno de los puntos débiles de varios. En la resolución que yo les compartí, al final le aparecen los criterios que se utilizaron. Yo les dije, se le dio prioridad a la clasificación de las cuentas, o sea, a la identificación, por ejemplo, de que el enunciado les haya dicho que la transacción fue en efectivo, ok, utilizamos la cuenta de caja, ok, eso se valorizó. Sí, pero por ejemplo, se les dio un rango de error en los valores de 5 a 10 quetzales. Pero ¿qué pasó? Algunos pusieron la cuenta equivocada
Y adicionalmente a la cuenta equivocada, el valor también estaba incorrecto. Eso les rebajó 2 puntos. Entonces, por ejemplo, si tienen un punto es porque se confundieron en una sola cuenta y en un valor, ¿sí? Pero todas las demás cuentas estaban buenas. Entonces, cada partida valía 3 puntos y así, con base a ese criterio, se fue, digamos, valorizando cada una de ellas. La serie de las partidas tenía un valor de 15 puntos, ¿sí? Y la clasificación de cuentas tenía un valor de 5 puntos. En la clasificación de cuentas se utilizó una regla de 3 para determinar la nota según la cantidad de respuestas correctas que ustedes tenían. ¿Sí? Entonces, se va a volver a dejar de tarea un libro diario para que ustedes vuelvan a repasar las partidas. ¿Sí? Porque en algunos también el tema de la retención del impuesto sobre la renta, que o no colocaron la cuenta del impuesto del ISR retenido y no realizaron el cálculo, pero sí tuvieron buenas las demás cuentas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si ese hubiera sido el caso, únicamente se les asignó un punto en esa partida. ¿Por qué? Porque les faltó agregar una cuenta y les faltó agregar un valor. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? No, licenciado, disculpe, ¿No? fue error de escritura. Ok. Entonces, ¿sí, Erwin? Perdone, ¿usted nos podría dar un ejemplo así como ese que, porque en el examen venía uno que había que sacar el 5% y luego el 7% porque se excedía de lo que le permitía, si no estoy mal? Ok. Entonces, para verlo así de principio a fin. ¿Ustedes tienen ahí a la mano el enunciado para leer ese específicamente? Esta es la evaluación, ¿sí? ¿La ven ahí? Sí, licenciado. Entonces vamos a tomar de base esta. De todo el cuadro. Ok. Entonces, ¿qué dice el enunciado? ¿Qué día era? Era el día 8. ¿Sí? Era este. Dice, la empresa realizó una compra de mercadería al crédito por 35,000 quetzales, con el IVA incluido, según factura número 361, emitida por la distribuidora Woncom S.A., la cual indica que está sujeta a retención definitiva. El IVA correspondiente se pagó al contado o en efectivo. Ok. Teniendo ese dato en cuenta, primero, pues correspondía estructurar partida. Ok. Entonces, es una compra de mercadería. Ok. Utilizo la cuenta de compras. ¿Sí? La compra tiene el IVA incluido. Utilizo la cuenta de IVA por cobrar. Esas dos cuentas van cargando. La compra está haciendo al crédito. Entonces yo debo hacer el registro de la deuda. Entonces registro la cuenta de proveedores ya abonando. El IVA lo pagamos al contado o en efectivo. Por lo tanto, la cuenta de caja también va abonando porque está saliendo dinero en efectivo de nuestra empresa. Acá hay que determinar si esta compra va a estar afecta a la retención o no. ¿Y de qué manera lo determinamos? Primero, con nuestro cuadrito, ¿verdad? Tomamos el valor total de la compra, que son 35,000 quetzales. Le quitamos el IVA, 35,000 dividido 1.12.
y determinamos el IVA, que es de 3.750. Entonces, ¿qué voy a tomar yo de base para saber si debo de retener el valor sin el IVA? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el criterio? Facturas a partir de 2.500 sin el IVA en adelante, sí retengo. Facturas menores a 2.500 sin el IVA, no retengo. Facturas que indiquen que están sujetos a pago directo del ISR, no retengo. ¿A esta factura le retengo el ISR, sí o no? ¿Jóvenes? ¿A esta factura le aplico la retención o no le aplico? Sí, le aplico porque es mayor a 2.500. Correcto. Entonces, simplemente con el monto yo sé que debo de aplicar la retención del impuesto sobre la renta, ¿sí? Si tal cual no vimos un ejemplo práctico, se les indicó que si el valor base pasaba a la segunda categoría de la tabla para determinar la tasa impositiva, se determinaba de la misma manera que en los regímenes de impuestos sobre la renta. Primero determinábamos el excedente. Luego de determinar el excedente, le calculamos el impuesto sobre la renta. Del excedente le aplicamos su tasa impositiva y luego le sumamos el importe fijo que lleva o que conlleva la segunda categoría, porque recuerden que teníamos que utilizar la tabla del artículo 44, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía la tabla del artículo 44? De 0.01 a 30.000. No hay importe fijo y hay una tasa del 5%. ¿Sí? Y la segunda categoría, que era de 30.001 en adelante, tenemos un importe fijo de 1.500 y una tasa del 7% sobre el excedente de 30.000. ¿Sí? ¿Van conmigo acá? Entonces, acá a todas luces, mi valor o mi base sí excede de la primera categoría, que es de 0.1 a 30.000. Se pasa por 1.250 quetzales. ¿Sí? Entonces significa que yo le tengo que aplicar un importe fijo de los 1.500 y aparte sobre el excedente de los 30.000 le tengo que aplicar el 7% sobre el excedente de esos 30.000. Entonces, lo vamos a hacer acá para que... Entonces, el valor total de la compra es de 35.000 quetzales. Mi compra neta o mi valor sin el IVA es de 31.250. Ok, pero como yo ya sé que sí le debo de retener el impuesto sobre la renta, entonces primero determino el excedente, ¿sí? Entonces primero le resto el límite de la tabla, que son 30.000 quetzales, ¿sí? Entonces tomo los 31.250, que es mi base, y le resto los 30.000 y esto me va a dar como resultado mi excedente. ¿Sí? Tomamos en cuenta que esta es la base para la determinación. Mi excedente de los 30.000 es de 1.250. Entonces, sobre estos 1.250, yo le voy a aplicar la tasa del excedente,
que es del 7%. Entonces, voy a determinar el ISR del excedente, que es los 1200 por el 7%, que me da un valor de 87.50. Y yo le debo de sumar el importe fijo correspondiente al 5% sobre los 30.000 de la primera categoría. Entonces, mi retención de ISR es de los 1.500 más los 87.50. Entonces, el valor de impuestos sobre la renta que yo debía de retener asciende a 1.587,50 centavos. Entonces, ¿cómo quedaban mis valores? ¿Sí? Acá, el valor de la compra total no lo asigno a ninguna cuenta. El valor de la compra neta lo voy a asignar a la cuenta de compras. ¿Sí? El valor del IVA, que ese no lo determinamos acá, que es por 0.12. Este va a ser el valor del IVA por cobrar. Y de la cuenta de caja, porque el IVA se pagó en efectivo. La cuenta de proveedores la determinamos de nuestra compra neta menos el impuesto sobre la renta. Y mi valor de proveedores era de 29.662.50. Y esta era la cuenta de retención de ISR. Entonces, al asignar mis valores a la partida, tengo para compras los 31.250. Para el IVA, los 3.750. Entonces acá ya tengo mis cargos, mi cuenta de compras y mi cuenta de IVA por cobrar. Proveedores, el valor sin el IVA menos el valor del impuesto retenido, que es de 29.662.50. El valor de caja lleva el mismo valor del IVA, que son los 3.750. Y mi impuesto sobre la renta, que es de 1.587.50. Y mi partida me cuadra con los 35.000 quetzales. Entonces, ¿qué pasó en la evaluación? Que algunos no tenían esta cuenta. Y ese era retenido por pagar sobre compras y tampoco tenían la determinación del impuesto. O algunos que no realizaron el cálculo y que solo dejaron plasmada la cuenta. O algunos que no incluyeron ni la cuenta ni el cálculo. ¿Sí? ¿Alguna duda? En el examen, si no se me da la partida 3 del día de septiembre. ¿Dudas? Ervin, ¿resolvimos acá la duda? Sí, licenciado, sí tenía un procedimiento malo en un lado. ¿Sí? ¿Estamos claros los demás? Sí. Ok, entonces, Sí, yo la tengo así, pero me variaba por 20 quetzales entre el 1.500
Yo tenía 1562.50 y usted acá tiene 1587.50. Pero de ahí está bien. Y tal vez alguna operación ahí de la multiplicación o división habría que revisarla, ¿verdad? ¿Sí? Pero la partida cuadraba con el valor original de la compra. No sé si fue en esta sección o fue en la otra, creo que fue en la otra, donde les cuadraba con un valor mayor, ¿sí? Pero siempre yo les recalco que cuando es una compra o una venta, siempre debe cuadrar con el valor total de la transacción, no más y no menos, ¿sí? Siempre con el mismo valor. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros con esta partida? Bien. Si no hay dudas, únicamente les voy a dejar acá plasmada la partida o la estructura de la partida de cómo quedaría la regularización del IVA si nos hubiera dado un débito fiscal. De la misma manera nos hubiera quedado IVA por pagar, porque siempre se registra del lado contrario, solo que acá solo IVA por pagar estaría cargando a el débito fiscal e IVA por cobrar. Entonces, de esta manera nos quedaría nuestra regularización del IVA si existiera un débito fiscal. El débito fiscal se clasifica en el pasivo y es un pasivo corriente, el cual es la obligación neta para pagar el impuesto al valor agregado a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Sí? ¿Estamos claros acá con la regularización del IVA? Acá únicamente nos faltaría nuestros números de orden. ¿Qué número de orden le corresponde a la cuenta de IVA por pagar? Le corresponde el número 14. La cuenta de crédito fiscal no la habíamos manejado, entonces le corresponde, si no estoy mal, la 26. Ustedes me corrigen, por favor. Y la cuenta de IVA por cobrar, que según nuestros registros le corresponde el número de orden 3. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Si no hay dudas con la regularización del IVA, acá pasaríamos a nuestro libro mayor o a nuestro libro centralizador o a mayorizar, como yo les digo. Acá únicamente, por el tema del tiempo, únicamente les voy a dejar la teoría. Les voy a dar una breve explicación de qué es el libro mayor. Y ya el próximo sábado nos adentramos a la parte práctica para poder mayorizar nuestro libro diario. Y básicamente el libro mayor, este es un libro principal de carácter obligatorio en las empresas, en el cual se centralizan todas las cuentas registradas en el libro diario. Esto con el fin de proporcionar información acerca de todos los cargos y todos los abonos
que ha tenido cada cuenta contable durante el periodo comprendido en el libro diario. La importancia de este libro radica en que el saldo de las cuentas contables se obtiene al comparar el debe y el haber de cada una de las cuentas mediante un análisis individualizado de cada una de ellas. Y nos permite a los propietarios de empresas, ¿sí?, o a los contadores o administradores conocer la situación económica o saber cuál es el valor monetario exacto de cada una de las cuentas contables que tenemos registradas en nuestros libros contables, ¿sí? Entonces, básicamente el libro mayor es la determinación del valor final o del saldo de cada una de las cuentas contables registradas en el libro diario después de haber registrado todas las transacciones de cargos y abonos del mes que le corresponde. Por ejemplo, acá, digamos que una de las primeras cuentas que vamos a analizar es la cuenta de caja. Entonces, en el libro mayor vamos a ver todo el movimiento y todos los cargos y abonos que tuvo la cuenta de caja durante el mes que estamos trabajando, que es el mes de agosto, y vamos a determinar cuántos aumentos y cuántas disminuciones tuvo para poder determinar su saldo final. Y por eso es que nos basamos en este cuadro, ¿sí? Porque la cuenta de caja es un activo, por lo tanto, si las cuentas se están cargando, están aumentando, si las cuentas están abonando, están disminuyendo, ¿sí? Va a ser algo similar a lo que hicimos con la regularización, donde determinamos acá el saldo, ¿sí? Solo que el libro mayor se realiza en 3 columnas. Algunos lo realizan en 2 a manera de informe. Algunos lo realizan en 4 u otros lo realizan a doble folio. Doble folio significa que tenemos una hoja, tenemos una página acá y la otra acá. Y en una página vemos todos los cargos y en la otra página vemos todos los abonos de una sola cuenta. ¿Sí? Entonces prácticamente se utilizarían 2 páginas de un libro contable para poder determinar el saldo de una sola cuenta. Acá lo vamos a hacer a manera de informe en un solo folio, o sea, en una sola página, y lo vamos a realizar a 3 columnas. Entonces, para que tengan en cuenta eso, este es el formato que vamos a utilizar por si lo pueden replicar para que vayamos o para que vayan resolviendo junto conmigo su libro mayor en clase. Y adicionalmente a eso, por favor, estar pendiente de la plataforma para cuando se les habilite la actividad relacionada con la tarea de las partidas de diario ya completas, ¿verdad? Ya habiendo compras, ventas, devoluciones, ventas con retención de impuestos sobre la renta del 5 o con excedente, sueldos y la regularización del IVA correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda antes de dar por finalizada la clase? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, entonces solo los voy a molestar de que puedan activar su cámara un momento para tomar la captura de la asistencia del día de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos, muchísimas gracias. ¿Sí, Yanira? Buenas tardes, Link. No, solo es para que vea que sí estoy aquí, si se enciende la cámara. Hoy sí me estaba fallando mucho el internet. Ah, ok, no hay problema. Solo si me pone acá sus datos, porfa, en el chat. Muy bien, gracias. Por favor. ¿Sí, Mireya? Perdón, licenciado, es que no me dio tiempo de encender la cámara. Ok, pónganme sus datos acá en el chat, por favor. Los que no pudieron encenderla, pónganme acá su número de carnet y su nombre para poder aplicarles la asistencia.
Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de dar por finalizado el Meet. ¿Sí, Héctor? Disculpe, ¿las tareas son para zona o solo son para prepa? ¿Cómo, perdón? ¿Me podría repetir? Si las tareas son para zona o para que nosotros practiquemos. Son para ambas situaciones. Al final van a ser 4 tareas, ¿sí? Que van a tener un valor de 5 puntos cada una, ¿sí? Libro diario, libro mayor, balance de saldos y estados de situación financiera. Estado de situación y estado de resultados, que esa es una sola tarea. Entonces, mi evaluación ya no va a valer 30 puntos, sino que vamos a hacer 20 puntos de zona y va a hacer 20 puntos de evaluación. Y la evaluación es totalmente práctica. ¿Sí? ¿Sí, Yanira? Link, perdone, no sé si es que quería ver como una pequeña sugerencia. Dígame. Que ahorita que vayamos subiendo las tareas, ¿usted será que los puede ir calificando de una vez para ver si